El sol se ocultaba detrás de los edificios deteriorados de la colonia San Rafael, pintando las paredes con grafitis de naranja y púrpura. Miguel Ángel Restrepo, de 18 años, caminaba por las calles empedradas con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra desgastada. Sus ojos oscuros escaneaban constantemente el entorno, una costumbre adquirida tras años viviendo en un barrio donde la supervivencia dependía de estar siempre alerta. Con una sonrisa «Ey, que ocultaba Miguel», el cansancio de le gritó levantarse Carlos antes desde del la esquina, amanecer. agitando Su hermana una botella menor, de cerveza. Lupita, de 8 «Ven años, acá, lo hermano». observaba desde la entrada del Miguel se edificio, acercó al grupo de donde jóvenes vivían que en se un congregaba departamento junto a la dos tienda cuartos de don junto con su Aurelio. hermano Toño, Carlos de 6 años, Mendoza, y su abuela su mejor Remedios. amigo desde la La infancia, anciana había tenía criado esa a los sonrisa 3 traviesa nietos que después de siempre sus padres precedía a los murieran en un problemas. accidente de A tránsito su lado 2 estaba años Joaquín atrás. el Flaco Chava, Herrera, un tipo la abuela nervioso dice de que 20 regreses años que temprano siempre hoy, parecía le estar gritó planeando Lupita, algo. esquivando ¿Qué a los onda, vendedores ambulantes carnales? que ya comenzaban a Miguel instalarse en la saludó, calle. chocando El niño puños asintió con sus mientras amigos. terminaba de lustrar los «Oye, zapatos Miguel», de un Carlos oficinista. bajó la voz, El hombre mirando le hacia dio ambos 5 lados de la pesos y se calle. alejó «El rápidamente, flaco tiene una propuesta como si tuviera interesante». miedo de que la pobreza del «¿Verdad, lugar se le pegara a la flaco?». ropa. Fue Joaquín entonces se cuando acercó lo más, escuchó. sus Un ojos sonido brillando con profundo una y mezcla de rítmico que excitación parecía y emerger nerviosismo. desde las entrañas «Escucha, de la tierra. hay una farmacia en la Tambores, colonia Roma no Norte. los tambores de alguna El fiesta dueño siempre callejera o de cuenta los su músicos dinero que a las veces 9 de la tocaban en el noche, metro, solo. sino algo diferente, Es pan comido, algo que hacía que hermano». su corazón latiera al Miguel mismo sintió compás. un nudo en el Chava estómago. guardó sus útiles y Había siguió el escuchado sonido. estas Lo conversaciones llevó hasta un antes. edificio abandonado al «No final de sé, la calle. güey. Una Mi construcción jefa ya art me deco de tiene los la años mira 40 después de lo había que pasó visto con la días bicicleta mejores. del vecino. Las ventanas estaban Pero tapadas esto es con tablones, diferente», pero por una insistió pequeña Carlos. abertura se «Es colaba una dinero melodía real, que parecía Miguel. contar historias de tiempos Suficiente para que lejanos. tú y tu Sin familia pensarlo salgan de dos ese veces, pinche departamento encontró donde una vive. forma de colarse Tu por una hermana ventana podría rota ir en la a una parte escuela trasera. mejor». El interior La estaba mención de sumido en una Esperanza, penumbra su dorada, hermana menor de 14 iluminado años, apenas por rayos tocó de una luz que se fibra filtraban sensible. entre las tablas. Miguel pensó en El ella, piso de mármol, siempre estudiando aunque bajo la luz cubierto de tenue de su polvo, cuarto compartido, aún conservaba soñando su con ser elegancia doctora original. mientras su madre, Y ahí, Carmen, en el trabajaba centro de lo dobles que una turnos vez en la fue un fábrica salón de baile, textil para apenas se movía pagar una la renta. figura. «Dame Era un tiempo hombre para mayor, pensarlo», de unos murmuró 70 Miguel, años, alejándose del vestido grupo. con pantalones de Esa vestir noche, y una mientras camisa caminaba de blanca regreso a impecable, casa, a Miguel pesar se del detuvo abandono del frente al lugar. centro comunitario. Sus pies se Por la deslizaban ventana el suelo abierta con una podía gracia escuchar que a alguien desafiaba su edad, recitando poesía. mientras sus brazos La voz abrazaban era a una profunda, pareja invisible. emotiva, Los y las tambores que palabras Chava parecían había danzar en escuchado el aire provenían de una nocturno. vieja Y en grabadora cada que herida de la descansaba ciudad sobre una florece mesa de una madera. esperanza que los El hombre se poderosos no detuvo a pueden percibir la arrancar. presencia del niño. Intrigado, ¿Quién anda ahí?, Miguel se preguntó asomó con por la voz ventana. grave pero no Un amenazante. hombre mayor, de Chava unos 50 salió de años, entre las sombras, con cabello gris con el y ojos corazón latiéndole intensos, como si estaba hubiera de pie corrido frente a un varias pequeño cuadras. grupo de personas. Yo Su escuché presencia la era música. magnética, Soy Chava, y cada palabra que vivo aquí en la pronunciaba calle. parecía tener el El hombre poder de lo observó transformar el aire detenidamente, mismo. como si El hombre tratara de terminó leer su su alma. recital y Me notó a llamo Miguel en Esteban la Montoya, ventana. dijo Sus miradas se finalmente. cruzaron, y por un ¿Y tú, momento, muchacho, Miguel sintió como si acabas ese de entrar extraño al último pudiera ver templo del danzón directamente en su toda la alma. ciudad. ¿Por qué El no niño entras, miró a su joven?, alrededor, le dijo tratando el de hombre con una imaginar cómo sonrisa habría cálida. sido ese lugar en sus días Aquí de gloria. todos son ¿Qué es bienvenidos. el danzón, señor? Miguel dudó un Una momento, sonrisa nostálgica pero algo en la cruzó voz el del rostro hombre lo curtido de tranquilizó. Esteban. Es Entró mucho más que tímidamente al música, centro comunitario, muchacho. donde Es unas el alma 20 de una personas de época, diferentes cuando edades la estaban elegancia y la sentadas pasión en se tomaban de círculo. la mano para «Soy crear Ernesto magia. Morales», Pero se eso ya presentó no el le hombre, interesa a nadie. extendiéndole la Chava mano. se acercó un «¿Y paso tú más. eres?» A mí sí me interesa. Miguel Ángel respondió, Esteban apagó la sorprendido grabadora y por en la silencio firmeza del apretón. llenó el salón como Un hombre de manto artista pesado. sonrió Estudió Ernesto. al niño con curiosidad. ¿Te gusta la poesía, ¿No deberías estar Miguel en la Ángel? escuela? Trabajo Miguel limpiando se encogió zapatos de para hombros. ayudar a mi familia. Nunca había Respondió Chava escuchado sin algo así. vergüenza. Bueno, Pero ya terminé por entonces hoy. has venido Ya en el veo. momento perfecto. Esteban caminó hacia Estamos la ventana empezando y un observó taller la de calle a través escritura de una y expresión rendija. oral. ¿Te Esta colonia no interesaría siempre fue así. participar? ¿Sabes? Antes de que Aquí Miguel hubo pudiera música, responder, hubo arte, su teléfono hubo vibró. sueños que se elevaban Era hasta un tocar las mensaje de estrellas. Carlos. ¿Qué pasó? ¿Ya decidiste? Lo que siempre El flaco pasa, dice que muchacho. tiene que ser mañana. El tiempo. Miguel La gente miró se la olvida pantalla, de las cosas luego a hermosas Ernesto, cuando la vida se quien vuelve observaba muy con dura. curiosidad pero Chava sin sintió presionar. una conexión extraña Yo con las palabras tengo del que anciano. irme, dijo Miguel, Él también conocía lo dirigiéndose que hacia la significaba puerta. que la vida La fuera puerta dura. siempre estará ¿Podría? abierta para ti, ¿Podría Miguel enseñarme Ángel, a le bailar gritó con Ernesto usted? mientras se alejaba. Esteban se volvió hacia Recuerda él, que las palabras tienen sorprendido. poder para ¿Un bolero construir que quiera mundos aprender nuevos. danzón? Eso sí Esa que es noche, nuevo. Miguel
Miguel se No quedó soy solo un despierto en su bolero, cama, protestó mirando el techo Chava. agrietado de su cuarto. Soy más que eso. En una mano El tenía su anciano lo teléfono con el estudió mensaje durante de un largo Carlos. momento, En la y otra, algo en los un ojos del papel donde niño había debió garabateado las convencerlo, palabras que porque recordaban asintió el lentamente. poema de Ernesto. Está bien, ¿Qué camino muchacho, tomaría mañana? pero si vas a ¿El aprender, que lo llevaría por el vas a sendero hacerlo familiar bien. del crimen? El danzón ¿O no el es solo mover desconocido los mundo pies. de las palabras Es que contar una prometía historia algo con que todo no tu sabía cuerpo. definir? Encendió La mañana nuevamente la siguiente grabadora llegó y la cargada de música nubes llenó el grises espacio que como agua amenazaban en un lluvia. recipiente sediento. Miguel se despertó Mañana, con el sonido a de la su misma madre hora. preparando el Y desayuno Chava en la pequeña agregó cuando
del niño se dirigía Carmen hacia la Restrepo ventana. tenía 42 Esto años, queda entre nosotros. pero las preocupaciones Este y el lugar y trabajo lo que duro hacemos la aquí habían es envejecido sagrado. prematuramente. Mientras regresaba a casa, Sus manos, Chava no podía curtidas por años quitarse de de la costura, cabeza el sonido se de los movían con tambores y la eficiencia imagen de mecánica Esteban mientras preparaba deslizándose por el tortillas. suelo como si flotara. Buenos días. Por primera mijo, vez en le mucho dijo sin tiempo. voltear a verlo. Sintió que había ¿Vas a encontrado buscar algo trabajo que valía hoy? más que los pesos que ganaba Miguel se lustrando sentó a la zapatos. mesa tambaleante, Lo que no sabía era que evitando su alguien más mirada. había estado Sí, observando. mamá, Desde la ventana de un algo edificio voy cercano, a encontrar. Ramón el Grillo Mendoza, Esperanza salió el líder corriendo de la del pandilla baño, local, con su uniforme había escolar visto al niño impecable entrar a y pesar salir de del estar edificio remendado abandonado. en varios lugares. Y eso no le gustaba Sus nada. ojos brillantes La mañana y su sonrisa siguiente, contagiosa Chava contrastaban terminó su con el trabajo ambiente más pesado rápido de del lo habitual. departamento. Había lustrado Miguel, apenas 6 pares ¿me de ayudas zapatos con mi cuando tarea guardó de sus útiles historia? y se Le dirigió hacia el preguntó, edificio abandonado, sentándose junto a con él. el corazón latiendo Tenemos con que una escribir mezcla de sobre un emoción y héroe nerviosismo. mexicano. Esteban ¿Por qué ya no lo escribe esperaba, sobre Benito de pie en el Juárez? centro del salón Sugirió con la Miguel, misma elegancia revolviendo del su día cabello. anterior. Todo Había el mundo limpiado va a un área del escribir piso sobre y él. colocado Hizo algunas una velas que mueca. proporcionaban una Quiero luz cálida escribir y sobre dorada, alguien diferente. puntual. Alguien Eso que me haya gusta, cambiado las dijo cosas el con anciano. palabras, no con Antes de guerra. que toque siquiera un pie Las en esta palabras pista, de su hermana necesitas resonaron entender en su algo. mente. El danzón Palabras nació de que la cambian las resistencia. cosas. Chava se acercó. Recordó la voz de intrigado. Ernesto la noche ¿Resistencia? anterior. En Después Cuba, de que Esperanza cuando se los fue a la negros no escuela, podían mezclarse con Miguel los blancos, salió a las calles. crearon su propia El aire música, estaba cargado su de propia humedad forma y el de aroma de expresarse. tamales de la señora Cuando Rosa llegó a se México, mezclaba con el se olor a convirtió gasolina en la de los música de la camiones que gente pasaban elegante, por la avenida pero principal. nunca perdió su Se esencia. dirigió al punto de Es la encuentro con música de los Carlos que y el se niegan Flaco, a ser invisibles. pero se detuvo en la El puerta del anciano centro encendió la comunitario. grabadora y una Ernesto melodía estaba suave afuera, comenzó a regando llenar el unas espacio. plantas en macetas El danzón coloridas. tiene 4 partes, Miguel Ángel como lo las saludó estaciones con del año. genuina alegría. Primero, la Me da introducción. mucho gusto verte. Esteban comenzó a moverse Yo lentamente. Quería Sus pies preguntarle algo apenas sobre lo que rozando el dijo suelo. anoche. Miguel se Aquí es acercó donde los tímidamente. bailarines se presentan. Sobre las palabras conocen, que construyen se miran a mundos los nuevos. ojos. Luego viene Ernesto el dejó la paseo. regadera y Sus se sentó en movimientos se un banco volvieron bajo más la amplios, sombra de un árbol de ocupando jacaranda. más espacio. Siéntate, Es el cortejo, muchacho. la seducción ¿Qué elegante. quieres saber? Después, ¿Es el cierto momento que las más palabras importante. pueden cambiar Se las detuvo cosas? en el centro, Digo, con los brazos realmente. extendidos. El montuno. Ernesto sonrió, Aquí es donde sus cada ojos bailarín arrugándose muestra en su las personalidad, esquinas. su Mira, creativación. Miguel Ángel, Y yo finalmente, crecí en estas mismas sus movimientos calles, se suavizaron cuando tenía nuevamente. tu edad. El También regreso, pensé que solo donde había todo una vuelve a la manera de calma, salir de aquí. pero ya nada es Hizo igual una que al pausa, principio. mirando Chava hacia el había seguido horizonte. cada movimiento Pero descubrí con que las fascinación. palabras son las Pero ¿cómo armas más aprendo si no tengo poderosas que pareja? existen. Primero Pueden aprendes a destruir, bailar contigo pero mismo, también pueden sanar, muchacho. inspirar, Después ya veremos. transformar. Durante la siguiente ¿Cómo? hora, Esteban le Déjame enseñó contarte los una pasos historia. básicos. Ernesto Al se principio, acomodó en el banco. Chava se sentía Hace torpe, 15 años, como si sus pies había un fueran de joven en plomo. este barrio que Pero estaba por gradualmente, tomar una decisión algo muy comenzó a peligrosa. cambiar. Estaba El ritmo que había desesperado, desarrollado sin lustrando trabajo, zapatos, con una encontró familia una que nueva alimentar. expresión en el danzón. Unos amigos le No ofrecieron pienses dinero tanto, fácil. le gritaba Ya Esteban. sabes cómo es. El danzón Miguel se baila sintió con el un corazón, escalofrío. no con la cabeza. Era como si Cuando Ernesto terminaron, estuviera describiendo ambos su estaban propia sudorosos situación. pero sonrientes. Una noche, No ese está joven mal para un entró a un principiante, taller de poesía, admitió el casi anciano. por casualidad. Pero Escuchó a necesitas un poeta practicar. recitar sobre Y la necesitas dignidad, entender sobre que esto encontrar no es solo luz un en la pasatiempo. oscuridad. Si vas Esas a ser mi palabras lo estudiante, tocaron tan debes profundo que comprometerte. decidió quedarse. ¿Qué quiere decir? Aprendió a Quiero escribir, decir que el danzón a va expresar a su cambiar dolor, tu forma de su ver el rabia, mundo. sus Ya no sueños. vas a poder conformarte ¿Y qué con pasó ser con él? invisible. ¿Estás Ese dispuesto joven a se eso? convirtió Chava en maestro. sintió sin dudarlo. Ahora da talleres Entonces a niños mañana en traes a tu situación de hermana. riesgo. ¿A Lupita? Ha ayudado a ¿Por más qué? de 200 Porque jóvenes necesitas a una encontrar pareja una para practicar. alternativa a la Y violencia. porque algo me dice que Ernesto ella también lo miró necesita aprender directamente que a los existe ojos. belleza en este mundo. Ese joven Esa era mi tarde, hijo. mientras caminaba En ese de regreso momento, a casa, el teléfono Chava de se Miguel sentía vibró diferente. insistentemente. Sus pasos tenían Era un ritmo Carlos. nuevo, una ¿Dónde confianza estás, que no había hermano? sentido antes. El flaco Pero su ya buen tiene humor se todo desvaneció listo. cuando vio a Nos El vemos Grillo en la esperándolo farmacia en la esquina en de una su hora. edificio. Miguel Ramón miró el Mendoza mensaje, tenía 17 luego a años y Ernesto, la reputación de quien había controlar notado su todo lo que expresión de pasaba en conflicto. esas 3 cuadras. A veces, dijo Era Ernesto alto y suavemente, delgado, con tenemos una que elegir sonrisa entre que lo no que es llegaba fácil nunca a y lo sus que es ojos. correcto. Oye, Pero recuerda, bolero, Miguel le dijo, Ángel, que las bloqueándole el decisiones que paso. tomamos hoy ¿Qué determinan andas quiénes haciendo en el seremos edificio mañana. abandonado? Miguel Chava se levantó sintió que del se le secaba la banco, boca. sintiéndose No más sé de qué confundido habla. que nunca.
No te hagas. Tengo que Te vi irme. entrar y salir. Espera, Ese lugar Ernesto es se metió territorio al mío. centro y regresó ¿Entiendes? con un cuaderno Nadie pequeño entra y ahí un sin mi bolígrafo. permiso. Toma Solo esto. estaba explorando. Cuando sientas que El el grillo mundo se te acercó presiona, más, lo escribe. suficiente para que Deja Chava que las pudiera oler el palabras cigarro salgan, en su aliento. sin juzgarlas. Mira, chamaco, Podría me sorprenderte caes de lo bien. que encuentres No tienes dentro de ti. problemas conmigo mientras Miguel sepas tomó el cuál es su cuaderno, lugar. Tu sintiendo lugar es su lustrar peso en sus zapatos manos. y mantener la boca Era cerrada. simple, con ¿Quedó tapas claro? azules y Chava páginas en asintió, blanco que parecían pero esperar algo ser dentro de él se llenadas. rebeló contra la ¿Por qué humillación. hace esto por Perfecto. mí? Preguntó. El grillo le Ni palmeó la siquiera me mejilla con conoce. falsa afabilidad. Ernesto sonrió Cuídate, tristemente. bolero.
Esta Porque veo en colonia ti puede lo ser que yo vi en peligrosa mi para hijo los hace niños que años. no saben Y porque comportarse. creo que todos Mientras merecemos veía una segunda alejarse al oportunidad antes de Chava tomar la sintió una primera mezcla de decisión miedo y equivocada. rabia. Las palabras de Miguel Esteban caminó hacia el resonaron en punto su de mente. encuentro, el Ya no vas a cuaderno poder quemándole las conformarte con manos en ser el invisible. bolsillo. A unas Tal vez cuadras era de hora de distancia dejar de podía ser. ver a Carlos y Esa el flaco noche, en esperándolo el pequeño junto a una departamento que motocicleta compartía vieja. con su familia, Carlos lo saludó Chava con le la contó a mano, Lupita sobre las sonriendo con lecciones esa de baile, confianza que siempre cuidándose de había no mencionar admirado. las amenazas Pero del en su grillo. otra mano, ¿Quieres que Miguel vaya apretaba el contigo mañana? cuaderno que Ernesto Preguntó le su había hermana, dado. con los Dos ojos mundos se brillando de extendían emoción. frente a él, Solo y si sabía quieres. que los próximos No te minutos voy a definirían obligar. el resto Lupita de su vida. sonrió. ¿Cuál Claro que sería quiero. su elección? Nunca he aprendido Miguel a llegó bailar al algo punto de elegante. encuentro con el Desde corazón su cama, latiendo como la tambor abuela de guerra. Remedios los escuchaba Carlos con y el una flaco sonrisa estaban nostálgica revisando en los una labios. mochila llena de Ella herramientas recordaba los mientras días hablaban cuando en voz Danzón baja. sonaba en las plazas La y los motocicleta salones, estaba estacionada cuando la con el vida motor tenía más encendido, música y menos lista para la huida. preocupaciones. Ahí Mijo, está mi le carnal, dijo a Chava cuando gritó Lupita Carlos, se quedó dormida. dándole una palmada Ten en cuidado. la espalda. A veces Ya los pensé sueños que te hermosos habías pueden rajado. traer problemas en lugares El flaco como lo este. miró con Pero desconfianza. Chava ya había tomado una ¿Estás decisión. seguro de él, Al día Carlos? siguiente, Se él y ve Lupita medio entrarían nervioso. juntos al mundo secreto de Miguel Danzón, es mi hermano, sin saber que defendió ese Carlos. paso los llevaría por Ha un camino estado que conmigo cambiaría no desde solo que sus éramos vidas, niños. sino el destino ¿Verdad, de toda la calle. Miguel? Lupita siguió Miguel a su hermano asintió, por la ventana pero sus trasera del manos edificio temblaban abandonado con la ligeramente. agilidad de quien ha El crecido cuaderno de explorando Ernesto cada se sentía rincón de su pesado en su barrio. bolsillo, Sus ojos como se si fuera abrieron una como piedra platos que lo cuando vio jalaba el salón hacia abajo. iluminado por las Bueno, velas y a Esteban vamos repasando el esperándolos con plan una una vez más, reverencia dijo el elegante. flaco, Así que desplegando esta un es la papel con famosa un dibujo Lupita, tosco. dijo el La anciano, farmacia tomando la cierra a mano de las la 8. niña y besándola Don Raúl, suavemente. el dueño, Un siempre placer se queda conocerte, hasta las 9 señorita. contando la caja. Lupita se Entramos por la sonrojó y puerta miró a trasera. Chava con Yo me sorpresa. encargo de la caja Es muy registradora. caballeroso, Carlos vigila la susurró. entrada. Y El Miguel se danzón es la encarga de que música don de los Raúl caballeros no y haga las damas, tonterías. explicó ¿Qué Esteban. significa que no Aquí haga todos tonterías? somos elegantes, Preguntó sin Miguel. importar de dónde El vengamos. flaco sacó un Durante cuchillo las de la siguientes mochila. 2 horas, Significa Esteban que lo enseñó a mantienes los hermanos quietecito los mientras secretos del nosotros baile. trabajamos. Lupita demostró tener un Miguel talento sintió natural, que se le revolvía moviéndose el con una estómago. gracia que contradecía Había su edad. imaginado que sería Chava, algo rápido, por su parte, sin violencia. comenzó a Ver el encontrar su cuchillo propio hizo estilo, que todo se más volviera enérgico real que el de una clásico, manera que no pero esperaba. lleno de pasión. Oye, Muy flaco, bien, no muy dijiste bien, nada de armas, aplaudí a protestó Esteban. Carlos, Pero frunciendo el necesitan ceño. entender Es que el solo por danzón si es más que acaso, pasos. carnales. Es conversación No va a sin pasar palabras. nada si todos Los hermanos cooperan. practicaron hasta que sus Miguel camisetas recordó se las pegaron palabras de al cuerpo Ernesto. por el sudor. Las decisiones Cuando que tomamos hoy finalmente se determinan detuvieron. quiénes seremos mañana. Ambos tenían ¿Realmente quería sonrisas ser alguien enormes que en sus amenazaba a rostros. personas inocentes? Maestro Esteban, Quería dijo que Lupita, Esperanza tuviera ¿por un qué está hermano usted aquí criminal. solo? Este Yo lugar debe no haber puedo sido hacer muy esto, dijo hermoso Miguel, cuando tenía dando gente. un paso hacia El atrás. rostro del anciano ¿Qué? se ensombreció Carlos momentáneamente. lo miró con ¿Lo era? incredulidad. Pequeña. ¿De qué Aquí hablas, venían parejas hermano? de toda la ciudad. No puedo Este era el amenazar a salón un Tropicana, señor inocente. el más elegante de la No colonia así. Doctores. El Yo flaco era se el puso en instructor pie, principal. sus ¿Qué ojos pasó? endureciéndose. Preguntó ¿Ya Chava. oyeron a Los este tiempos pendejo? cambiaron. Ahora Llegaron se otros hace el ritmos, santo. otras modas. Miguel, Carlos La se gente acercó a prefirió él, la música que poniendo no una requería mano en su elegancia ni hombro. paciencia. Piensa en tu Y además, familia, se hermano, detuvo en como si todo no lo que quisiera podrías continuar. hacer con ese dinero. Además que, Tu hermana además podría llegaron estudiar en una personas escuela que no privada. entendían la Tu madre importancia de podría preservar dejar la de belleza. trabajar tanto. Personas que Por preferían un el ruido momento, al ritmo. Miguel vaciló. Chava supo inmediatamente Era cierto que se refería necesitaban al el grillo y su dinero gente. desesperadamente. Pero ustedes me han Pero dado entonces esperanza. recordó la sonrisa Continuó de Esteban. Esperanza esa mañana, Si puedo hablando de enseñarles héroes a que ustedes, cambiaban las cosas tal con vez palabras, pueda enseñar a no otros. con violencia. Tal vez podamos No, traer dijo la con música más de vuelta firmeza. a esta calle. No voy Los a ojos del hacerlo. anciano brillaron con El una flaco se acercó determinación que no había peligrosamente, mostrado antes. el cuchillo aún De en su hecho, mano. tengo Mira, una idea. cabroncito, ¿Qué les parecería si ya sabes organizáramos demasiado. una pequeña O presentación? vienes con nosotros. Solo para algunas o- personas del barrio. ¿O qué? Para mostrarles lo que Miguel hemos se estado irguió, haciendo. sorprendido Lupita por su brincó propia de emoción. valentía. Sí, Ya basta. como un espectáculo. Carlos Pero se Chava interpuso sintió un entre nudo en el ellos. estómago. Miguel Sabía que es mi cualquier evento amigo. público Si no llamaría quiere la venir, atención del no grillo. viene. No Pero sé, miró a Miguel maestro. con ojos heridos. Tal vez deberíamos Tampoco puede esperar un irse poco por ahí más. hablando de más. ¿Esperar? Yo no Esteban voy se a acercó decir a él. nada, prometió Miguel. Muchacho, pero tampoco ¿cuánto voy a ser tiempo parte crees que de tenemos esto. para esperar? Se Cada
dio la día que vuelta y pasa, comenzó a esta caminar, música se esperando aleja en más cualquier del mundo. momento sentir el Si cuchillo no la del flaco defendemos en su ahora, espalda. ¿cuándo lo Pero haremos? solo escuchó a Esa Carlos tarde, gritándole: después de «Eres despedirse un de Esteban cobarde, con la promesa Miguel. de pensarlo, Cuando los estés hermanos viviendo la caminaron misma hacia miseria casa en en 10 silencio. años, no Chava vengas estaba llorando perdido en sus conmigo». pensamientos cuando una Miguel voz lo siguió detuvo. caminando hasta que las voces Vaya, se perdieron el en la bolero distancia. tiene un asistente. Solo El entonces grillo se apareció desde permitió un temblar. callejón, Había acompañado tomado por la dos de sus decisión más seguidores, difícil de su Tony el vida Flaco y y no Miguel el estaba Oso. seguro de si había sido Los la tres correcta. bloquearon el paso Se de los dirigió al hermanos. centro comunitario, Hola, donde Ramón, encontró a Ernesto dijo Chava, preparando el salón para tratando el de taller mantener la voz nocturno. firme. Miguel No me Ángel, dijiste que tu Ernesto levantó hermanita la también vista, andaba de notando curiosa en inmediatamente lugares su donde no estado. debe estar. «¿Estás Lupita bien?» se escondió detrás Creo de Chava, que acabo de arruinar pero mi sus vida. ojos Miguel mostraban se dejó más caer en desafío una que miedo. silla.
Solo ¿Quieres estábamos contarme jugando, qué pasó? mintió Chava. Miguel le contó Jugando, todo, la el propuesta grillo de se rió. robo, el cuchillo, En un edificio su decisión de abandonado, alejarse. con un viejo Ernesto loco lo que se cree escuchó sin Fred Astaire, interrumpir, Chava sintió asintiendo que la sangre le ocasionalmente. hervía. No ¿Sabes está que loco. veo cuando te Y miro no es ahora? asunto suyo lo Dijo que hagamos. Ernesto cuando Miguel El silencio terminó. que siguió Un fue idiota tenso. que acaba de El perder a flaco sus y el mejores oso se amigos. acercaron más, Veo a esperando un joven órdenes de su valiente líder. que eligió su ¿Sabes propio qué, camino bolero? en lugar de seguir el Dijo de el grillo otros. lentamente. Veo a alguien que Me prefirió lo estás difícil empezando a pero caer correcto mal. sobre lo Y fácil cuando pero alguien me cae destructivo. mal en mi territorio, No me las siento cosas se ponen valiente. feas. Me Esta siento no es su perdido. calle, replicó Lupita, Ernesto sonrió. saliendo de detrás de su Ahí hermano. es cuando más valientes somos. Aquí vive mucha cuando gente tenemos que no le miedo, debe pero nada. aún así El hacemos grillo lo la miró correcto. con sorpresa y luego Se echó levantó a y reír. le extendió La la chamaca mano. tiene agallas. ¿Qué dices si Me empezamos con tu gusta primera eso, clase de pero las escritura? agallas sin cerebro pueden Miguel ser miró la peligrosas. mano extendida. Se acercó Luego hasta sacó el quedar a cuaderno pocos de su centímetros de bolsillo. Chava. Por Te primera voy a vez dar en una horas, última oportunidad. sonrió ligeramente. Olvídate del viejo y Está de sus bien, fantasías. pero no sé Dedícate a escribir lo nada tuyo y bueno. no vas a tener problemas Nadie conmigo. sabe al Pero principio. si sigues con tus Pero las jueguitos, mejores no historias terminó la vienen de los frase, corazones pero que no han hacía conocido falta. el dolor. Esa noche, acostados en mientras sus otros camas, jóvenes del Lupita barrio le llegaban al susurró a taller, Chava. Miguel No le tengo escribió miedo. su primera línea Yo en sí, el cuaderno. admitió su Hoy hermano. decidí ser diferente, Pero eso no aunque no significa sepa que vayamos todavía a qué parar. significa eso. Vamos a hacer la presentación. No sabía que esa línea Chava sería miró el hacia la comienzo de ventana, una donde transformación las que no luces de la solo ciudad cambiaría su parpadeaban vida, como estrellas sino la de caídas. muchos otros. Sí, Tampoco vamos sabía a que, hacerla. en unas horas, Y vamos a las demostrar que consecuencias esta de su calle decisión puede tener tomarían un música giro que otra pondría a vez. prueba su Lo que recién no sabían encontrada era que, determinación de al una día manera que siguiente, nunca imaginó. conocerían a alguien que 3 cambiaría semanas todo. habían pasado desde la Una noche joven en que reportera Miguel llamada decidió Carmen no Herrera, participar en el que robo. había llegado al barrio El taller de investigando una escritura historia se sobre había convertido en identificación, el punto pero más que terminaría brillante de sus descubriendo días. algo mucho más Cada valioso. noche, después de El buscar destino trabajo había puesto infructuosamente todas las durante el piezas en día, su lugar. se dirigía al Solo centro faltaba que comunitario alguien donde comenzara a Ernesto y un grupo moverlas. diverso de Carmen personas Herrera exploraban el tenía poder de las 26 palabras. años y el instinto La de una escritura no sabuesa es solo cuando se poner trataba de palabras en encontrar papel, historias que explicaba importaran. Ernesto a un grupo Había de 12 llegado a la personas colonia sentadas en Doctores siguiendo círculo. rumores Es sobre excavar en tu desarrolladores alma y inmobiliarios encontrar que querían verdades que comprar ni sabías que propiedades a tenías. precios ridículos para Miguel construir había llenado condominios de ya lujo. varias páginas Pero lo que de su no esperaba cuaderno. era Al encontrarse con una principio, historia sus mucho escritos más eran rica y torpes, compleja. llenos de Estaba faltas de entrevistando ortografía a doña y frases Rosa, incompletas. la dueña de la panadería Pero de la Ernesto esquina. nunca lo corrigió Cuando duramente. escuchó los tambores, En cambio, ¿qué lo es esa animaba a música? seguir escribiendo, Preguntó, a no censurar sus interrumpiendo sus pensamientos. preguntas sobre los Lee lo que aumentos en la escribiste renta. ayer, le pidió Doña Ernesto. Rosa siguió amasando Miguel pan, se sonrojó. pero su expresión se Leer en suavizó. voz alta seguía siendo eso. difícil para él, Debe ser el pero maestro había aprendido Esteban. que era Ha parte del vuelto a dar proceso. clases. Se llama ¿Clases de qué? Las calles que ¿De danzón? conozco, Mija, coma anunció ese hombre nerviosamente fue una leyenda y en sus comenzó a tiempos. leer. Dicen En mi que barrio bailó las con las más paredes grandes hablan, estrellas de la con época voces de dorada. colores que Carmen gritan sintió rabia, ese cosquilleo pero familiar también que le decía que susurran había esperanzas. encontrado algo especial. En los ojos de los ¿Dónde da las niños que clases? juegan, Doña entre Rosa charcos señaló de hacia el sueños edificio rotos. abandonado. El Ahí, grupo guardó en lo que silencio fue por un Salón momento. Tropicana. Luego, Pero ten cuidado, una mujer mayor mija, llamada Doña ese Mercedes lugar, aplaudió bueno, suavemente. no a todos les gusta Eso que la gente fue ande por hermoso. ahí. Mijo, Siguiendo el sonido puedo de la ver música, mi propia calle Carmen en tus llegó al palabras. edificio justo cuando Miguel Chava y sintió Lupita algo salían cálido por en la el pecho, ventana trasera. una sensación Los niños que se no quedaron sabía cómo helados al describir. ver a la mujer joven Era como con si sus libreta y palabras cámara. hubieran construido Hola, un puente dijo entre Carmen él con y una otra sonrisa persona. amable. Después del taller, Soy Carmen, mientras ayudaba a soy Ernesto a reportera. acomodar las sillas, ¿Ustedes toman le clases preguntó, aquí? ¿cómo Chava sabías que miró a esto me Lupita, iba a gustar? sin saber qué responder. No lo sabía, No le hagan admitió caso. Ernesto. Es una Pero entrometida. reconocí en ti lo que Gritó todos una los voz desde la escritores calle. llevamos dentro. El grillo La se necesidad de acercaba con contar sus historias, seguidores, de dar claramente sentido al molesto mundo a por la través de las presencia de la palabras. reportera. ¿Y Miguel usted se quién es? detuvo en su trabajo. Preguntó Carmen, ¿Cree que sacando podría su ser grabadora. escritor? Soy alguien Digo, que se preocupa de por la verdad. seguridad de este barrio. Miguel Ángel, Y usted no ya tiene nada eres que hacer escritor. aquí. La Soy pregunta periodista. es si vas a seguir Tengo derecho siéndolo. a estar en cualquier lugar Esa público. noche, Miguel Este llegó a edificio casa no más es público, tarde de lo usual. es propiedad Su privada. madre estaba Y esperándolo está en la mesa abandonado de la por una cocina, razón. con Carmen expresión miró a los preocupada. niños, que ¿Dónde seguían andas todas inmóviles las entre noches, ella y el grillo. mijo? Le ¿Ustedes preguntó. quieren hablar conmigo? Los vecinos Les me dicen que preguntó, te ven llegando antes de muy que tarde. pudieran responder. Miguel La se voz de sentó Esteban frente a resonó ella, desde el notando interior las del nuevas edificio. líneas de cansancio en su rostro. Lupita, Estoy ¿está tomando todo bien? clases, El anciano mamá, apareció en la de entrada. escritura. Y
Carmen pudo ver Carmen inmediatamente que frunció el había ceño. encontrado su historia. ¿Escritura? Esteban ¿Y Montoya eso cómo tenía te el va a porte de dar de alguien que comer? había vivido épocas No más lo sé elegantes, todavía, y en pero sus me hace ojos había sentir tanto dolor como diferente, dignidad. como Maestro, si pudiera ser alguien dijo Chava, más. esta Su señora madre es reportera. suspiró profundamente. ¿Reportera? Esteban Mijo, estudió a necesitamos dinero. ¿Qué clase de Real. reportera? Ayer Trabajo vino para el casero periódico La preguntando Jornada. por la renta. Vine a investigar Ya sobre llevamos 2 gentrificación, meses atrasados. pero creo que he encontrado Miguel algo más sintió el interesante. peso familiar El de la grillo se responsabilidad adelantó. aplastándolo. Lo que haya encontrado Voy a encontrar no le va a trabajo, servir.
Mamá, este viejo está te lo loco. prometo. Y estos niños Carlos deberían vino estar a en la escuela buscarte en el otro lugar de día, perder el dijo tiempo Carmen, con fantasías. observando su reacción. ¿Fantasías? Parecía Carmen se molesto. volvió hacia Esteban. Pasó algo entre ¿Podría ustedes. contarme qué hace usted aquí? Miguel evitó Durante la su siguiente mirada. hora. No le había Sentados en el contado a salón su madre iluminado por sobre el velas, robo fallido. Esteban le contó Solo a Carmen la historia completa. tomamos caminos Le diferentes. habló de la época dorada del danzón. Al día siguiente, de cuando el Salón Miguel Tropicana recorrió era el barrio corazón buscando cultural del trabajo barrio, con más de cómo había desesperación que enseñado nunca. a 3 Visitó generaciones de talleres bailarines. mecánicos, Pero lo tiendas, más importante, restaurantes, dijo, pero la respuesta señalando a era Chava y siempre la Lupita, misma. No son había estos trabajo, muchachos. o necesitaban Ellos me han experiencia recordado que él porque no la tenía. música es importante. Al caer la tarde, No es solo derrotado y con los entretenimiento, pies doloridos, es resistencia. se dirigió al centro Carmen tomaba comunitario. notas furiosamente. Encontró a Ernesto en la pequeña Resistencia oficina, contra la revisando invisibilidad, unos papeles. contra la idea Te de ves que la gente preocupado, pobre no merece observó belleza. Ernesto. Estos Miguel le niños contó están sobre la presión aprendiendo que pueden económica en ser casa, elegantes, sobre la que renta pueden crear atrasada, arte, sobre su que madre pueden trabajando transformar su hasta el entorno. agotamiento. Chava se animó Entiendo a hablar. perfectamente, El maestro dijo dice Ernesto. que vamos a hacer una ¿Sabes qué? presentación para la Tengo gente del una barrio, propuesta para ti. mostrarles que el danzón ¿Qué tipo puede de volver. propuesta? Una presentación. El centro necesita a Carmen alguien que sintió ayude con la tenía una limpieza, historia increíble que entre mantenga las manos. organizados los materiales, ¿Cuándo? que reciba a Este las domingo en personas la que tarde, llegan. dijo No es Esteban. mucho dinero, Aquí pero es mismo, algo. en el Y salón. podría seguir ¿Puedo escribir viniendo a sobre los esto? talleres. ¿Puedo venir a la Miguel presentación? sintió una mezcla Por de supuesto. alivio y gratitud. De hecho, sería ¿En un serio? honor. Pero la Haría alegría eso se por mí. desvaneció cuando vieron que el No grillo lo había hago por ti, regresado. Miguel Esta Ángel. vez con más gente. Lo hago Ya contigo. basta de teatro. Porque veo potencial Gritó en desde ti. la calle. Y porque creo que algún Todos día tú fuera vas del a hacer lo edificio. mismo por Ahora, alguien más. Carmen salió Esa con su noche, grabadora encendida. Miguel llegó a casa con ¿Tiene buenas algún noticias problema por con que la primera gente vez en baile? semanas. Tengo problema Carmen con que sonrió vengan forasteros a genuinamente crear cuando le conflictos en mi contó barrio. sobre el trabajo. ¿Su barrio? Me da gusto, ¿Usted es dueño de mijo. estas propiedades? Aunque sigo sin La pregunta entender eso de la incómoda hizo que el escritura. grillo perdiera un Algún poco de su día te aplomo. voy a leer algo Soy que alguien que escribí, mantiene el orden mamá. aquí. Y vas Ya a veo. entender por qué Carmen es siguió importante. grabando. Esperanza, ¿Y qué tipo de orden quien había es estado exactamente? escuchando desde la puerta Esa de su noche, cuarto, Carmen se regresó acercó a su corriendo. apartamento en la Roma Norte Miguel, con la cabeza llena de de verdad ideas. eres escritor Tenía ahora. todos los elementos de una historia Estoy perfecta. aprendiendo. Arte versus Esperanza. violencia. ¿Podrías gentrificación, escribir algo resistencia sobre cultural, nuestra familia? un anciano Algo maestro bonito que, se negaba pueda a leer rendirse, en la escuela. niños que encontraban Miguel la esperanza abrazó, en el baile. sintiendo Pero también una nueva sabía que publicar la responsabilidad. historia podría poner No solo en peligro tenía a que Esteban, escribir para él, Chava y sino Lupita. para representar a su Mientras familia, escribía el su primer barrio, borrador, su gente tomó de una una decisión. manera digna. No solo Voy a iba escribir la historia sobre más ellos, bonita que iba a hayas ayudarlos. escuchado, le prometió. El domingo Pero sería mientras más que decía una esas presentación palabras, de danzón. no sabía que su Sería pasado una estaba a punto de declaración de alcanzarlo guerra de una contra manera todo lo que que pondría trataba a de prueba silenciar todo la lo que había música en las aprendido calles de sobre la sí ciudad. mismo. Lo La que decisión Carmen no que había sabía tomado era 3 que el semanas grillo atrás también había tendría tomado una consecuencias que decisión esa aún no noche. podía imaginar. No iba a permitir que Miguel un llevaba viejo 2 loco y meses dos trabajando en el niños centro destruyeran el respeto comunitario que había cuando construido Carlos durante irrumpió años. desesperado en la El domingo biblioteca se un acercaba, viernes tarde. y con él, Miguel, una hermano, confrontación que necesito cambiaría la hablar colonia contigo, Doctores dijo para cerrando la siempre. puerta violentamente. Los 3 días siguientes Miguel no pasaron había como un hablado con su torbellino de antiguo mejor amigo preparativos y desde la tensión noche del creciente. robo fallido. Esteban, Carlos se veía con una diferente, energía que parecía haber demacrado, recuperado de su con ojeras juventud, profundas y una transformó el energía Salón nerviosa. Tropicana en un Todo escenario salió digno mal, de sus mejores Miguel. épocas. El flaco Carmen está regresó el muerto. jueves Carlos con se una pasó cámara las manos por el profesional cabello, y un fotógrafo mirando llamado constantemente Javier, hacia la un ventana. hombre de 40 años Miguel que había sintió como si documentado el la suelo vida se cultural de moviera. la ciudad durante ¿Qué? 2 décadas. Ese Esto robo es que oro no puro, quisiste hacer, le dijo a Carmen lo mientras hicimos sin ti. fotografiaba a Esteban Don Raúl, enseñándoles a el los hermanos una farmacéutico, secuencia no se quedó particularmente callado. compleja. Gritó, ¿Tienes idea pidió de quién ayuda. es este hombre? El ¿A qué flaco te se refieres? puso nervioso Esteban y lo Montoya apuñaló. no es solo un Mató instructor al de danzón. señor. Fue pareja Miguel de se baile sentó de Benny Moré pesadamente, cuando vino a México en sintiendo los náuseas. 50. Cuando Bailó en estábamos películas huyendo, de la época de oro. el flaco no Era vio una el celebridad. camión. Carmen Se miró al estampó contra anciano la con nuevos motocicleta. ojos. ¿Por qué Murió no me lo ayer en el dijiste? hospital. Le preguntó después. Carlos mostró su Esteban se brazo encogió de enyesado. hombros mientras Solo me acomodaba unas rompí flores esto, que había pero la traído para policía decorar me el está salón. buscando. Eso fue hace Alguien mucho nos tiempo. vio. Lo que Dijeron importa que éramos no es lo que 3, fui, no sino 2. lo que estos muchachos Creen que pueden hay un llegar a ser. cómplice prófugo. Mientras tanto, Miguel sintió Chava y un Lupita frío practicaban recorrer su con una cuerpo. dedicación que Pero yo rayaba no en la estuve obsesión. ahí. El niño Lo había sé, dejado de lustrar hermano, zapatos por las tardes pero para poder ellos ensayar no. más tiempo, Y si me lo agarran, que significaba van a menos dinero presionarme para la para que familia. diga quién era el Pero ni tercero. la abuela Remedios No se sé si quejó voy a cuando vio poder la aguantar.
transformación en sus Tengo nietos. miedo. Míralos. En ese Le dijo a momento, doña Rosa Ernesto cuando las entró al dos salón mujeres y se vio encontraron en el inmediatamente mercado. la tensión. Caminan Todo bien, diferente, Miguel hablan Ángel. diferente. Miguel Es como si enfrentó el hubieran momento encontrado más algo que difícil no de su sabían nueva que estaban vida. buscando. Podía mentir, Pero no todo era negar que armonía. conocía a Carlos El viernes por o la ser noche, honesto. cuando Chava Ernesto, regresaba de una Carlos sesión de está práctica metido en particularmente problemas graves. intensa, Y se yo encontró estuve con a el flaco punto de estar esperándolo con en la él. entrada de su edificio. Le contó todo, Mi jefe la quiere propuesta hablar del contigo, robo, su dijo decisión sin de no preámbulos. participar y Chava las siguió al consecuencias joven hasta mortales una de lo que esquina había donde el grillo rechazado. esperaba fumando un Ernesto cigarro. escuchó sin Siéntate, juzgar. bolero. Carlos, Chava ¿has se sentó pensado en el borde de entregarte a la banqueta, policía? manteniendo la ¿Estás distancia. loco? ¿Sabes Me cuánto van a tiempo meter a llevo la cárcel controlando por estas años. calles?
Preguntó Pero si el no grillo. lo haces, No me vas a vivir interesa. huyendo el resto Debería de tu vida. interesarte. Y Miguel Porque Ángel gracias a podría mí, ser arrastrado aquí no entran los injustamente. narcos grandes. No puedo Gracias a ir a mí. la cárcel. Las familias pueden Prefiero caminar sin desaparecer. miedo. Carlos Gracias se a dirigió mí, hacia la puerta. existe orden. ¿A dónde ¿Y qué vas a tiene ir? que ver eso conmigo? Miguel Que tu lo viejito y detuvo. tu periodista van No a lo arruinar sé. todo. Tal Van a vez al traer norte. atención que no O me necesitamos. escondo hasta que se les Van a olvide. hacer que llegue gente que Carlos, no entiende cómo no se les funcionan va las a cosas olvidar. aquí. Un Chava lo hombre miró murió. directamente a los ojos. Carlos se volvió O tal con vez ojos tiene miedo de llenos que de la dolor. gente se dé cuenta de que ¿Crees no que lo no lo necesita sé? tanto como ¿Crees usted que no cree? veo su cara La cada bofetada vez que llegó cierro tan los rápido ojos? que Chava no Pero tuvo ya no tiempo de puedo esquivarla. cambiar nada. El ardor en su Miguel, mejilla se extendió ya no hasta puedo los ser ojos, como tú. pero no lloró. Después de que No me Carlos se fue, busques. Miguel Chamaco, se quedó con le Ernesto, advirtió el grillo. sintiendo como si su mundo se Cancela hubiera esa partido en presentación o dos. las cosas se ¿Crees van a que poner hice bien muy en no feas ir? para ti y tu familia. Preguntó Miguel. Chava se ¿Tú levantó qué crees? lentamente, tocándose Creo la que sí, mejilla. Pero No me voy a siento cancelar culpable. nada. Como si Entonces hubiera lo que pase el abandonado domingo a será mi tu amigo. culpa. Esa Miguel noche, Ángel, Chava no no puedes durmió. salvar a alguien Se que quedó no quiere despierto ser escuchando salvado. los sonidos de la Pero ciudad. sí puedes honrar esa Sirenas experiencia lejanas, escribiendo música que sobre salía de ella. cantinas, Esa noche, conversaciones en la Miguel calle, llegó a casa cuando pero su por madre encima y de Esperanza todo, veían las escuchaba noticias en su sobre el mente el robo ritmo del fallido. danzón que había Fue aprendido a horrible, amar. comentó Carmen. El sábado por la Dicen mañana, que eran jóvenes Carmen del llegó barrio. temprano al salón Sus con madres noticias que deben estar cambiarían todo. sufriendo tanto. He estado investigando. Miguel sintió Le dijo un a nudo Esteban en la mientras él y garganta. los hermanos Esa desayunaban podría haber tacos que sido había su traído madre doña hablando Rosa. de él. El No pudo edificio está en dormir. proceso de venta. Tomó su cuaderno Una y empresa escribió. desarrolladora Hay quiere comprarlo decisiones para que demolerlo. tomamos sin saber, ¿Demolerlo? que están Lupita salvando casi vidas se que aún atraganta no con su conocemos, taco. Quieren que están construir un escribiendo complejo de finales departamentos de diferentes, lujo. para Ya historias que compraron 3 pudieron edificios terminar la en cuadra. tragedia. Esteban Hoy se mi quedó en amigo se silencio despidió durante un de largo mí, momento. con ojos que ¿Cuánto ya no tiempo reconozco. Según Y mis entendí fuentes, que a veces la amar venta a se cierra el alguien martes. significa Después de dejarlos eso, ir hacia su tendrán propia derecho verdad, legal a desalojar a aunque esa cualquiera que esté verdad aquí. los destruya. Entonces la presentación Al de día mañana siguiente, será la última 3 vez que este policías lugar llegaron al escuche centro música, preguntando por dijo el Miguel. anciano con voz Ernesto quebrada. los recibió No con necesariamente. calma. ¿Eres Intervino Miguel Carmen. Ángel Restrepo? Mi editor Preguntó está el interesado oficial. en la historia. Miguel sintió Si las logramos que la piernas presentación temblar. sea exitosa, Sí, si señor. demostramos que este lugar Les tiene contó valor todo, cultural, la propuesta del podríamos robo, generar su presión decisión pública de no para que lo participar, declaren su patrimonio último histórico. encuentro con Carlos. ¿Eso es posible? Los Es policías una verificaron posibilidad, su coartada pero para la necesitamos noche que del venga robo. mucha gente Está mañana. bien, Miguel. Necesitamos que sea Creemos tu inolvidable. versión. Esteban Pero se si irguió Carlos con se comunica determinación contigo, renovada. necesitas Entonces llamarnos será inmediatamente. El resto del Después sábado de que se lo pasaron fueron, haciendo los Miguel se últimos desplomó preparativos. aliviado. Javier, ¿Cómo te sientes? el fotógrafo, Preguntó trajo Ernesto. luces profesionales. Como si hubiera perdido Carmen a mi hermano contactó a y varios hubiera medios ganado de mi libertad comunicación. al mismo tiempo. Esteban llamó a viejos Esa amigos es una músicos línea que hacía muy años poderosa. no veía. Deberías Pero la noticia más escribir sobre sorprendente eso. llegó cuando Carmen regresó Incluso por la tarde ahora, con una sonrisa después de enorme. todo esto, ¿Recuerdan que les dije que especialmente Esteban era famoso? ahora, Bueno, el mundo logré necesita contactar a escuchar alguien muy estas especial. historias. ¿Quién? Necesita Preguntó saber que es Lupita. posible elegir Esperan un camino afuera. diferente. Carmen salió Esa y regresó tarde, con una mujer Miguel elegante encontró de una unos nota 60 deslizada años, bajo la vestida puerta. con un traje de Miguel, chaqueta azul me marino voy y zapatos lejos. de tacón bajo. No me busques. Su pelo estaba perfectamente Gracias por ser mi peinado y amigo llevaba un cuando collar yo de no perlas sabía que ser había el visto tuyo. días mejores, Cuida a tu pero que familia. aún conservaba su Cuida dignidad. tus palabras. Esteban se quedó paralizado. Miguel Esperanza, guardó la nota, la mujer sabiendo que sonrió con probablemente lágrimas en nunca los ojos. volvería a ver a su Hola, amigo de la Esteban. infancia. Esperanza Esa noche, Valdés en el había taller sido de la pareja escritura, del baile de leyó por Esteban primera durante vez los un años poema dorados del completamente Salón personal Tropicana. sobre la Juntos pérdida, habían la ganado culpa y la competencias. esperanza. Habían Cuando actuado terminó, en películas. el silencio Habían sido era la pareja profundo. más elegante de la Luego, Ciudad de México. una joven Cuando levantó la Carmen mano. me contó lo que Yo estabas también haciendo, tuve amigos que dijo tomaron el Esperanza, camino equivocado. acercándose lentamente. Nunca supe cómo hablar No de podía eso creer hasta que ahora. siguieras enseñando Miguel después se de dio tanto cuenta de tiempo. que su historia Esperanza, no era solo suya. yo, Era la historia de ella muchos puso jóvenes un en dedo su sobre sus situación labios. y por primera vez Mañana entendió bailamos realmente el juntos una poder vez de las más. palabras para Por sanar los no viejos solo al que tiempos. escribe, Por sino estos también al que muchachos. escucha. Por todo 6 lo que meses este después lugar del significó. incidente con Carlos, Chava y Lupita Miguel había observaron encontrado el su ritmo reencuentro con en el los ojos centro húmedos. comunitario. Era como Sus ver dos piezas de responsabilidades un habían rompecabezas crecido. que Ahora no finalmente solo volvían a limpiaba y encajar. organizaba, Pero sino que primero, también ayudaba dijo a Ernesto Esperanza, con los talleres, volviéndose hacia los especialmente con hermanos, los jóvenes más quiero ver tímidos que que les
has llegaban enseñado por a primera estas vez. jóvenes artistas. Miguel tiene un don Lo que siguió especial, fue le una comentó sesión de Ernesto baile a Carmen como durante ninguna una otra. visita que hizo al Esperanza centro. corrigió la postura Conecta de con Lupita. los muchachos Le de una enseñó a manera Chava que yo, cómo guiar con a más mi edad, elegancia. ya no Y puedo. luego, tomando la Carmen mano de observaba Esteban, a su hijo demostró dirigir un por qué pequeño habían sido círculo de una discusión leyenda. con 5 Cuando adolescentes. terminaron de bailar, Su el postura silencio era en el salón diferente, era reverencial. más segura, y Mañana, hablaba con una pasión dijo que Esteban, ella nunca había vamos a visto recordarle antes. a esta ciudad ¿De lo que verdad cree significa la que esto verdadera puede ser su elegancia? futuro? Afuera, Preguntó Carmen. el grillo observaba Digo, desde las sombras. como trabajo real. Había visto llegar a la mujer Señora elegante. Carmen, Había su visto hijo las tiene luces talento, profesionales. pero más Había que visto eso, a más tiene gente a la algo que que le no gustaba se puede rondando su enseñar, territorio. la capacidad Era de hora de transformar tomar el dolor en medidas esperanza. drásticas.
Esa Eso noche, es invaluable. mientras todos dormían con sueños Esa tarde, de música y esperanza, después de que su madre se el fue, grillo y sus Miguel muchachos se quedó rodearon el practicando una edificio. presentación que Tenían haría latas de al día gasolina y siguiente. cerrillos. La alcaldía Su había plan era organizado simple. un evento Si cultural no en el podía Parque detener la Central, presentación y con Ernesto amenazas, había conseguido la un detendría espacio para con que fuego. algunos participantes Pero lo de que los no sabía talleres era que presentaran Carmen, sus trabajos. preocupada por la seguridad Nervioso, de todos, preguntó había una decidido voz a sus dormir esa espaldas. noche en el salón Miguel para se vigilar volvió y las vio a cosas. Sofía Delgado, El olor a una humo joven de despertó 20 a años Carmen que había antes del llegado al amanecer. taller hacía Por 3 un meses. momento, Era confundida estudiante de entre el trabajo sueño y la social en la vigilia, universidad, pensó que pero había había sido una crecido en un pesadilla. barrio similar Pero al de cuando Miguel. vio los ojos y Sus vio ojos las volutas inteligentes grises y su colándose sonrisa por debajo cálida de la puerta habían del salón, captado la atención supo de que la Miguel pesadilla desde el era primer real. día. Se Un levantó poco, de un salto admitió del sofá Miguel. improvisado donde Nunca había he dormido hablado y corrió frente a hacia la tanta entrada. gente. Afuera, Puedo escuchar las lo llamas que vas lamían a la leer. fachada del edificio. Miguel asintió y Concentradas comenzó a alrededor de la recitar su entrada poema más principal y la reciente, ventana por donde titulado solían entrar Cartas a mi Chava y barrio. Lupita. Querido Fuego, barrio mío, fuego, de calles gritó a empedradas, todo pulmón mientras donde los marcaba el sueños número de crecen entre las emergencias en su grietas del celular. asfalto, Sus gritos donde cada despertaron a esquina todo el cuenta edificio una vecino. historia, Las de ventanas luchas, se iluminaron de una por caídas, una. de Y pronto levantarse hubo otra gente en la vez. calle con cubetas No te de agua cambio por tratando de ningún controlar lugar del las llamas mundo, antes de que se porque en extendieran. tus brazos Chava duros llegó aprendí corriendo en pijama, que la belleza seguido no por está en Lupita lo y la abuela perfecto, Remedios. sino en lo El salón, auténtico, en lo gritó, que duele y tratando sana. de acercarse al edificio. Sofía aplaudió Carmen lo suavemente. detuvo. No Es puedes hermoso, entrar. Miguel, Es muy peligroso. pero puedo ver Pero que las hay cosas más del ahí. maestro Esteban. ¿Qué no estás La grabadora. diciendo? Todo está ahí Miguel la adentro. miró con En sorpresa. ese momento llegaron los Sofía bomberos, tenía esa capacidad seguidos de por ver Esteban más y allá de las Esperanza, palabras, que de habían encontrar estado las desayunando emociones en un que él café trataba de cercano cuando esconder. vieron el humo. No sé si El estoy listo anciano para contempló contar su toda salón la en verdad, llamas, con una admitió. expresión de ¿Qué dolor tan verdad? profunda que parecía física. Miguel le contó sobre Carlos, 60 años, sobre la decisión murmuró. que había tomado meses 60 atrás, años de sobre la recuerdos. culpa que aún cargaba. Esperanza le tomó la mano. Miguel, Sofía se Los acercó recuerdos más. no se queman. Esa es exactamente Esteban. la historia Están que aquí. necesitas contar. Le tocó el corazón. No solo la Y parte aquí, bonita, señaló a sino Chava y toda la Lupita. verdad. Los La bomberos gente tardaron necesita 2 saber horas que en las controlar decisiones difíciles completamente el son incendio. posibles. Cuando finalmente Y si me pudieron juzgan, entrar al edificio, Y si el no salón lo era un hacen, esqueleto y si carbonizado. tu historia ayuda La a grabadora alguien de más a Esteban tomar se la había decisión derretido. correcta. Las velas Al día decorativas eran siguiente, charcos de cera, el parque y el central hermoso estaba piso lleno de de mármol familias, estaba cubierto de jóvenes y cenizas y ancianos. escombros. Miguel había Pero lo más cambiado su doloroso presentación era la ver la noche expresión anterior, derrota en el decidiendo rostro de seguir el Esteban. consejo de Se Sofía. acabó. Cuando Dijo, llegó su turno, sentándose en la subió al banqueta de pequeño enfrente. escenario improvisado con Ya las no hay manos salón. temblando. Ya no hay Buenos presentación. días, comenzó. Ya no hay Su voz nada. apenas audible Chava al se principio. acercó a él, Me llamo con Miguel lágrimas Ángel surcando Restrepo sus mejillas y quiero manchadas de contarle hollín. sobre una noche Maestro, que cambió mi vida. podemos encontrar Durante otro los lugar. siguientes 10 Podemos. minutos, Miguel ¿Dónde, contó su muchacho? historia completa. ¿En la calle? Habló de la ¿En un pobreza, parque? de la El danzón tentación, necesita de la elegancia. amistad traicionada por Necesita respeto. circunstancias terribles. No se puede bailar Habló en de la cualquier decisión lado. que tomó Una y de las multitud se había consecuencias que reunido siguieron. alrededor del edificio Terminó quemado. recitando un poema Doña nuevo Rosa que lloraba había escrito abiertamente. esa mañana. Don Fermín, A Carlos, el carpintero mi que hermano vivía 2 perdido. cuadras más abajo, Aunque nuestros movía la caminos cabeza con se tristeza. separaron. Varios En esa niños del barrio que encrucijada habían de la escuchado vida, los ensayos guardo desde sus en mi ventanas corazón al observaban niño los escombros con que soñaba curiosidad y conmigo pena. bajo las Fue estrellas. entonces cuando Tu Carmen notó algo ausencia me extraño. enseñó Entre la multitud, que amar a alguien el a grillo y veces sus muchachos se significa mantenían apartados. dejarlos ir hacia Pero su había algo destino, en su lenguaje corporal mientras que uno no encajaba. encuentra el propio. No parecían donde sorprendidos quiera por el que incendio. estés. Parecían Espero que encuentres satisfechos. la paz. Se que acercó no pudimos discretamente a construir Javier, juntos. el fotógrafo, Cuando que terminó, había llegado para el silencio en el documentar los parque daños. era absoluto. Puedes tomar fotos de Miguel esos temió haber muchachos cometido allá. un error, Le susurró haber compartido los de demasiado. las gorras. Pero entonces, Discretamente, una mujer mayor se Javier puso de pie siguió su y mirada y comenzó a asintió. aplaudir. Conocía Luego esa otra expresión persona en el y rostro de otra, Carmen. hasta que Había todo el olido parque algo estaba que no de le pie gustaba. aplaudiendo. Mientras Una Javier señora se fotografiaba, acercó al escenario Carmen se con acercó lágrimas a en Doña los Rosa. ojos. ¿A Mi qué hijo hora está empezó en la el misma incendio? situación que Como tú a las estuviste, 4 de la le dijo. mañana. Yo me ¿Podrías desperté hablar por con el él? olor. Después ¿Vio a de la alguien cerca presentación, del edificio Miguel antes fue de que rodeado por empezara? personas que La querían mujer conocer vaciló. más sobre su Carmen, historia, sobre mija, el centro yo no comunitario, quiero problemas sobre con los nadie. talleres de ¿Qué vio, escritura. Doña Ernesto Rosa? observaba desde lejos Vi a con una unos sonrisa muchachos de corriendo orgullo. por la calle cuando Creo que empezaron acabas de los encontrar gritos. tu verdadera Pero no vocación, quiero decir le dijo nombres. Sofía cuando Carmen finalmente se entendió.
quedaron solos. En barrios como ¿Qué quieres decir? hablar demasiado podía ser Eres peligroso. un puente. Regresó Miguel, junto a Esteban, entre los jóvenes que seguía están donde tú sentado en la estuviste banqueta y los con que la quieren mirada ayudar perdida. pero no saben Esperanza cómo llegar trataba a de ellos. consolarlo, pero Esa era noche, evidente que el Miguel anciano llegó a había casa con perdido una más propuesta un que había edificio. recibido Había después de su perdido la presentación. esperanza. Una Maestro, fundación que trabajaba con dijo jóvenes Chava, en riesgo arrodillándose quería frente a contratarlo él. para dar talleres ¿Se en acuerda de lo diferentes que me dijo el colonias de la primer ciudad. día? Que el ¿Cuánto danzón pagan? nació de la resistencia. Preguntó Carmen. Esteban Siempre lo miró práctica. sin responder. Suficiente Pues para esto que es lo dejes que uno de tenemos tus que resistir. trabajos. Mamá, A la gente que respondió no quiere Miguel que con haya una música en sonrisa. la calle. Esperanza, A los que prefieren quien el ahora miedo o tenía la 15 belleza. años y había Lupita se desarrollado unió su a su propio hermano. amor por la escritura La inspirada presentación por su sigue en hermano, pie, lo abrazó maestro. fuertemente. Encontraremos ¿Vas la a ser manera. famoso? ¿Cómo? Le preguntó. Preguntó Esteban No con sé voz si rota. famoso, respondió ¿Dónde? Miguel.
Fue pero sí entonces sé que voy a cuando se ayudar a escuchó una otros voz jóvenes fuerte y a clara desde encontrar su atrás de la voz. multitud. Sin Aquí, embargo, todos mientras se la volvieron. familia celebraba Un esa hombre noche, de unos 50 Miguel no años, sabía que su creciente vestido con overol visibilidad de estaba a mecánico, pero punto de traer caminando con dignidad, consecuencias inesperadas. se acercó al grupo. En algún lugar de la Carmen lo ciudad, reconoció. alguien había visto su Era el dueño presentación del en el taller parque mecánico y de la había esquina. reconocido su Me nombre. llamo Roberto Castillo. Su pasado estaba a dijo, punto de alcanzarlo de y una tengo manera un que patio pondría a trasero prueba grande, todo lo que con había techo, construido. con luz, La verdadera con prueba de espacio su para toda la transformación gente que quiera apenas venir. estaba comenzando. Pero señor, Miguel empezó llevaba 4 Esteban. meses trabajando Nada con de la peros. fundación, Yo viajando por crecí diferentes escuchando colonias danzón. de la Ciudad de Mi México, papá me traía a cuando este todo salón se cuando yo desmoronó era en chamaco. una sola tarde. Y no voy a permitir Acababa de que unos terminar un cobardes taller que con prenden jóvenes en fuego en la Tepito madrugada cuando acaben con la recibió una música de llamada este de barrio. Ernesto. Una por Miguel, una, otras necesitas voces venir al sumaron. centro Mi inmediatamente. La restaurante voz de puede prestar Ernesto las sonaba sillas. tensa. Gritó Hay el un dueño de la reportero cocina aquí económica. haciendo preguntas Yo sobre tengo ti. un equipo de sonido. Miguel sintió un Ofreció el frío joven que recorrer vendía su discos cuerpo. usados. ¿Qué tipo de Nosotros preguntas? podemos ayudar con la comida. Sobre tu pasado, Dijeron las señoras sobre del Carlos, comité vecinal. sobre el robo de en la cuestión farmacia. de minutos, Alguien todo le el dijo barrio que se tú había estabas movilizado. involucrado. La presentación El no mundo solo de seguía en Miguel pie, se tambaleó. sino que se había Había convertido en trabajado algo tan más duro para grande de lo que construir su nunca nueva habían vida, imaginado. para convertirse Carmen en alguien en observó quien la su familia y transformación su con comunidad lágrimas en los pudieran ojos. confiar. Había Ahora llegado todo buscando estaba una en historia peligro. sobre gentrificación Llegó al y centro había encontrado comunitario y algo encontró a mucho un más hombre de poderoso. mediana edad con Una grabadora, comunidad que se negaba a ser interrogando a silenciada. algunos de los Pero participantes desde su del taller. esquina, el ¿Usted grillo es Miguel observaba con Ángel creciente Restrepo?, preocupación. le preguntó el Su reportero, plan había fracasado. encendiendo En inmediatamente lugar de la acabar grabadora. con la presentación, Sí. el incendio había Soy unido Rodolfo a todo Vázquez, el barrio en su contra. del periódico Era El hora de Universal. jugar su última Tengo carta. información que Esa sugiere tarde, que usted estuvo mientras involucrado todos en se el robo que preparaban para resultó en la trasladar la muerte de Raúl presentación al taller de Hernández, Roberto, el el farmacéutico, grillo hizo una hace llamada 8 telefónica meses. que cambiaría todo. Miguel sintió que el Comandante suelo se Ruiz, movía bajo sus pies, soy Ramón pero las Mendoza. lecciones de Tengo Ernesto sobre la información importancia sobre de la una verdad reunión ilegal que resonaron se en va su a mente. realizar esta noche en mi barrio. Estuve involucrado, Sí, dijo Miguel, con menores de edad causando sorpresa en el involucrados. reportero, Sí, quien creo probablemente que debería esperaba venir. una negación. A las 6 pero de la no tarde, de la manera que el usted patio del taller piensa. mecánico de Roberto Puede se había explicar. transformado en algo mágico. Miguel miró alrededor Las luces del que centro, Javier había viendo traído las para caras de el los salón jóvenes ahora que habían iluminaban llegado un a confiar espacio en al aire él, libre, las madres que le donde se habían respiraba confiado a sus solidaridad. hijos. Sillas de Ernesto plástico estaba a un prestadas lado, por vecinos con formaban expresión un seria semicírculo pero perfecto comprensiva. alrededor de una Mis pista de amigos me baile propusieron improvisada. participar en El ese equipo robo. de sonido de vendedor Yo de decidí discos no reproducía hacerlo. boleros suaves Esa mientras decisión la gente cambió mi llegaba. vida y me Carmen trajo no aquí. podía creer lo que veía. Pero tengo un testigo Había que más dice de 100 haberlo visto personas, con Carlos Mendoza familias y Joaquín enteras, Herrera ancianos planeando que el robo recordaban días los días antes. dorados del Lanzón, Miguel jóvenes reconoció curiosos la atraídos por las descripción. redes sociales donde se Probablemente había don corrido la Aurelio, voz. el dueño de la incluso tienda donde algunos se reporteros reunían, de otros medios que había había hablado con el contactado. reportero. Esteban, Es cierto. vestido con su mejor Estuve traje, presente que cuando ellos Esperanza había hablaron mandado del plan. limpiar esa tarde. Pero me fui antes Observaba de la que lo multitud ejecutaran. con lágrimas en los La ojos. policía ya investigó No puedo esto creer que y toda confirmó esta que gente yo no haya estuve venido. presente Le durante dijo el a robo. Carmen. ¿No Vinieron le porque parece usted les conveniente que recordó ahora la se belleza presente como un existe? joven rehabilitado Respondió cuando la ella, verdad es que revisando estuvo a su punto de grabadora por cometer un décima crimen vez. grave? En un rincón La del pregunta patio, golpeó a Miguel Chava y como un Lupita puño. hacían sus últimos Vio en los ensayos. ojos de algunos de El los niño jóvenes había presentes conseguido dudas prestado que un no pantalón habían negro estado ahí y una antes. camisa blanca. Señor Vázquez, Mientras que Lupita intervino llevaba un Ernesto, vestido sencillo Miguel pero nunca ha elegante que ocultado doña su Rosa pasado. había cosido para De ella hecho, esa misma es precisamente por esa ¿Tienes experiencia miedo? que puede Le conectar preguntó con Lupita a jóvenes su que están hermano. en situaciones Sí, similares. admitió Chava. Pero no cree que la Pero es comunidad un miedo tiene bueno, derecho a saber que como están cuando estás a confiando en punto de alguien que saltar estuvo a y punto de sabes ser que vas a criminal. volar. A las Y no 7 cree en que la punto, comunidad tiene Roberto derecho a ver un tomó un ejemplo de micrófono alguien que improvisado. eligió el camino Buenas correcto noches, cuando pudo haber elegido vecinos el y amigos. equivocado. Esta respondió noche es Ernesto. especial porque vamos Miguel a se recordar quedó que en en este silencio, barrio siempre ha habido procesando música, la situación. siempre ha habido Luego, arte y tomó siempre una va a haber decisión. gente que se niegue a Señor rendirse. Vázquez, Los publique aplausos su llenaron el historia, patio. pero Quiero publique presentarles toda a la un hombre que historia. muchos de ustedes Hable con la conocen, policía, pero que tal confirme vez que no yo no sabían que fue una participé en el leyenda. robo. El maestro Hable con las Esteban familias Montoya. que he ayudado Esteban en tomó estos el meses. micrófono con manos Hable con los temblorosas. jóvenes que han cambiado Amigos, sus vidas vecinos. después de escuchar Cuando la era mía. joven, El pensaba que la reportero lo música era miró solo con sorpresa. entretenimiento. ¿Está Pero ahora, seguro? después de Esto tantos podría años, arruinar sé su que la
carrera. música es resistencia. Mi carrera se es la basa forma en en que la le decimos honestidad. al mundo. Si no Aquí puedo ser estamos, honesto sobre mi aquí pasado, vivimos, entonces aquí no creamos merezco el belleza. futuro que estoy Su voz se construyendo. fue fortaleciendo mientras Esa noche, hablaba. Miguel Esta noche reunió a van su a ver a dos familia para jóvenes que me han contarles lo que enseñado que podría el venir. danzón no es cosa de Carmen y pasado. Esperanza Es cosa escucharon de en presente y de silencio futuro. mientras se les Chava y explicaba la Lupita, situación. vengan ¿Qué acá. va a pasar Los ahora?, hermanos salieron al preguntó centro de la Esperanza, pista con entre lágrimas aplausos en los nerviosos. ojos. Chava No lo tomó el sé, micrófono. hermanita. Hace 2 semanas. Tal vez la gente yo era deje solo de un confiar bolero. en mí. Creía que Tal mi lugar vez en el pierda mundo mi era trabajo. lustrar zapatos y mantenerme Pero tú no invisible. hiciste nada malo, Pero el maestro me insistió enseñó Esperanza. que todos merecemos elegancia. No, pero estuve todos muy merecemos cerca de música. hacerlo. Todos Y algunas merecemos personas ser van a vistos. pensar que eso Lupita es se suficiente acercó al para micrófono. juzgarme. Y yo aprendí Carmen, que bailar quien no había es solo estado mover los callada, pies. Es finalmente contar habló. una historia sin Mijo, palabras. yo no Esta entendía noche esta queremos cosa de la contarles escritura al nuestra principio. historia. La Pero he música visto lo que has comenzó. hecho.
No cómo era has la cambiado, grabadora derretida cómo de has Esteban, ayudado a otros. sino un conjunto de Eso músicos es lo que veteranos que importa. habían llegado después de 3 días enterarse del después, evento. el El sonido artículo del salió piano, publicado. la flauta, El titular el violín y decía, los timbales el llenó el poeta patio del con la barrio magia auténtica del estuvo a punto danzón. de ser criminal. Chava y Lupita Pero comenzaron a Vázquez bailar. había sido justo. Y todo el mundo Incluyó guardó testimonios de la silencio. policía Los confirmando hermanos que se movían Miguel como no si había hubieran nacido participado en para el eso, robo. con una Entrevistas con elegancia que familias que habían trascendía sido su edad y ayudadas sus por sus talleres circunstancias. y declaraciones Cada de paso jóvenes contaba que la habían historia de un cambiado sus barrio que se vidas negaba a después de morir, escuchar su de historia. una cultura que se La negaba a ser reacción olvidada, fue mixta. de dos niños que Algunos habían comentarios en encontrado su redes voz a través sociales del eran ritmo. crueles, Cuando llegaron a cuestionando la Montuno, credibilidad la de parte Miguel. donde cada Pero bailarín otros muestra su defendían su personalidad. transformación Chava y la sorprendió importancia a de todos dar con segundas movimientos que mezclaban oportunidades. el danzón El clásico momento con más la difícil energía de la llegó calle. cuando Miguel fue a dar un Lupita taller en una respondió con escuela giros que preparatoria parecían y varios desafiar la padres de gravedad. familia La estaban multitud esperándolo con estalló en protestas. aplausos No y queremos gritos de criminales admiración. cerca de nuestros Pero el hijos, momento más mágico gritaba llegó una cuando mujer. Esteban y Esperanza Regresa a tu barrio, salieron a la pista. gritaba un hombre. Los dos ancianos Miguel se movieron quedó como si parado los frente a años la no escuela, hubieran pasado, viendo las caras como de si enojo siguieran y siendo los reyes desconfianza. del salón Por tropical. un momento, Su baile era consideró pura darse la poesía en vuelta y movimiento, marcharse. una Pero conversación de entonces amor y vio algo nostalgia que lo no hizo necesitaba cambiar de palabras. opinión. Cuando Detrás de los terminaron, padres protestantes, no había un solo ojo había un seco en el grupo de patio. estudiantes Esto observando. es lo que significamos En cuando sus hablamos ojos de no cultura. veía juicio, Gritó alguien sino desde el curiosidad. público. Que Uno viva de el ellos, danzón. un joven de Gritó unos otro. 17 años, Carmen estaba se acercó. documentando todo Usted cuando es vio el las poeta luces del que azules escribieron y en el rojas periódico. acercándose por la calle. Sí. Su corazón se hundió. Mi hermano mayor Javier está en la le misma gritó al situación fotógrafo, en la que usted estuvo. Prepárate. Esto va Podría a ponerse hablar con feo. él. 3 patrullas Miguel se miró al detuvieron joven, frente al taller. luego a los padres El que seguían comandante Ruiz protestando, bajó del primer luego de vehículo, nuevo al joven. seguido por En varios ese momento policías. entendió que su Era un verdadera hombre prueba corpulento no era de la unos opinión de la 40 prensa años, o de los con la críticos. expresión de quien no Su tiene verdadera paciencia prueba para era si podía tonterías. seguir ayudando ¿Quién a está quienes a cargo realmente aquí? lo necesitaban, Preguntó con voz sin importar lo autoritaria. que otros pensaban. Roberto se adelantó. Sí, le respondió Yo soy al el dueño joven. del local. Sí, puedo. Comandante. Mientras Recibimos una entraba a la denuncia escuela, de que se está escoltado realizando por una estudiantes reunión que querían ilegal con escuchar su menores de historia, edad. Miguel No hay supo nada que había ilegal superado aquí. la prueba más Comandante, importante de su vida. intervino Carmen, No la prueba de la mostrando su opinión credencial de pública, prensa. sino la prueba de su Es un propia evento convicción. cultural. La El verdadera comandante la batalla miró por con su futuro desconfianza. estaba a punto ¿Tienen de permiso comenzar. de la delegación Un año para después de realizar la eventos controversia del públicos? periódico, Carmen sintió Miguel que se estaba le de hundía pie el en el estómago. mismo parque donde Sabía había que no dado su tenían los primera permisos presentación necesarios. pública. Pero esta Comandante, vez, el esto es solo evento una era reunión de diferente. vecinos. La Trató de alcaldía había explicar declarado Roberto. oficialmente Con la más de creación 100 del programa de personas y prevención de amplificación de violencia sonido. juvenil a través Eso del requiere arte, permisos. y Miguel había sido Entre la nombrado multitud. coordinador principal. Carmen vio al Es grillo irónico, observando le la comentó escena a con una Sofía, sonrisa quien ahora era su satisfecha. novia y Tienen que colaboradora en el dispersarse programa. inmediatamente. Hace 2 años Ordenó pensé que el mi vida comandante. había terminado cuando decidí Y no ustedes, robar esa farmacia. señaló a Chava y Resulta Lupita, que apenas vienen con estaba nosotros comenzando. para verificar su situación Sofía legal. sonrió, No, ajustando el gritó la micrófono abuela en el Remedios, pequeño escenario. abriéndose paso Las entre la mejores multitud. historias siempre empiezan con Son mis finales que nietos. parecían el fin No han del hecho mundo. nada malo. El Señora, evento de ese día mantenga era la calma o especial. también tendrá 25 que acompañarnos. jóvenes que habían Fue en ese participado en los momento talleres cuando Chava durante el tomó último una año decisión que presentarían cambiaría sus todo. trabajos. Se acercó Pero más al importante comandante y aún, le dijo con había voz una clara y invitada firme: especial que Miguel había Comandante, estado esperando si con quiere arrestar a nerviosismo y alguien, expectativa. arreste a la persona que Miguel, quemó el salón Ernesto se esta acercó con madrugada. una sonrisa Un misteriosa. murmullo recorrió la Hay alguien multitud. aquí que quiere ¿De verte. qué hablas, muchacho? Miguel se volvió El y incendio sintió que no el fue corazón accidental. se le detenía. Fue provocado Allí, por alguien que más no delgada quería y que con el cabello tuviéramos más nuestra corto, presentación. pero con los mismos Carmen se ojos que acercó recordaba, rápidamente. estaba Carmen Comandante, Mendoza, la madre tengo de Carlos. fotografías y testimonios Miguel, que sugieren mijo, que el ella se incendio acercó fue con intencional. lágrimas en los ojos. El comandante ¿Puedo miró hablar a Carmen, contigo? luego a Se Chava, alejaron del bullicio luego la del multitud evento que los y se rodeaba sentaron en esperando una su banca respuesta. bajo un árbol de ¿Tienen pruebas jacaranda. concretas? Señora Las Carmen, tengo, yo. gritó una voz desde atrás. Déjame hablar primero. Doña Rosa por favor, se acercó ella con lo su teléfono interrumpió celular en la suavemente. mano. Recibí Comandante, una carta de yo grabé Carlos todo la desde mi semana ventana. pasada. Aquí Está está en el Tijuana, video de quien prendió trabajando el fuego. en una El maquiladora. silencio que siguió No fue es una vida sepulcral. fácil, Todos pero los es ojos una se vida volvieron hacia el honesta. grillo, que de Miguel repente sintió había un perdido alivio su sonrisa mezclado con satisfecha. tristeza. La Me noche da estaba mucho lejos gusto de saber terminar, que está y bien. la batalla por el alma de En la su colonia carta, Doctores me estaba contó a sobre la punto de noche llegar que a su ustedes punto se pelearon. culminante. Me El contó video que en tú el teléfono decidiste
Prométete Doña no ir Rosa con era ellos. granulado y oscuro. Carmen tomó pero las manos de suficientemente Miguel claro. entre las suyas. Se veía a tres Quiero figuras que sepas acercándose que al no te edificio culpo por abandonado. lo que pasó. Se veía el Al resplandor contrario, de las llamas. te agradezco. Se veía a las mismas figuras Me corriendo. agradece. El comandante Sí, Ruiz tomó el teléfono mijo, y observó el porque video si hubieras 2 ido veces. con ellos, tal Luego vez miró ahora al tendría grillo, 2 hijos que perdidos había en lugar de empezado a uno que retroceder hacia todavía la tiene calle. esperanza de Ramón redimirse Mendoza, algún día. ¿verdad? Las Dijo lágrimas el corrieron comandante. por las mejillas de Te Miguel. conozco. Señora Tu nombre Carmen, ha aparecido yo quería a en varios Carlos reportes de como a un disturbios en hermano. la zona. Yo Y no él a hice ti. nada. Por eso me comandante. pidió que Ese viniera video hoy. no prueba nada. Quiere que sepas que está orgulloso ¿no? de lo que has hecho El comandante y que espera amplió algún una día imagen poder del hacer video. lo mismo. Esa no es Carmen tu se chamarra levantó roja, para irse, la misma pero que se llevas detuvo. puesta ahora.
Miguel, el grillo hay miró algo hacia más. abajo. Carlos se me dijo acabara que de te dijera recordar que que nunca llevaba mencionó puesta la tu nombre, evidencia de su ni culpabilidad. siquiera cuando lo presionaron. Ramón Mendoza. Dijo que tu Quedas amistad detenido por merecía esa incendio protección, intencional y aunque daño no a hubiera propiedad merecido ajena. la tuya. Mientras los policías Cuando Carmen se arrestaban al fue, grillo y a sus Miguel se cómplices, quedó sentado en la multitud banca, estalló en procesando la aplausos. conversación. Pero Carmen sabía Sofía que se esa acercó no era la y se verdadera sentó victoria. junto a él. Comandante, ¿Estás bien? dijo, Creo acercándose. que sí. Por ¿Podríamos primera continuar vez en con el mucho evento? tiempo, Ya creo no hay que denuncia realmente que estoy procesar. bien. El El comandante evento miró a la comenzó y multitud Miguel vio que lo desfilar a los observaba jóvenes con que había expectación. conocido en diferentes Tienen una etapas hora, de dijo desesperación o finalmente. riesgo. Ahí estaba Después, Javier, de por favor, 16 años, dispérsense quien de había manera llegado al ordenada. taller después de Cuando ser los expulsado policías de se la fueron con escuela el por grillo y pelear. sus muchachos, Ahora el recitaba patio del un taller poema se sobre el transformó en una perdón. fiesta. Estaba Los también músicos María, volvieron a de tocar. 15 años, Las parejas cuyo volvieron novio a la bailar. había Y introducido a Chava las se dio drogas. cuenta de que algo Su había ensayo cambiado hablaba para sobre siempre en su recuperar barrio. la autoestima. Esteban se acercó Pero a el él momento más y le emotivo puso una llegó mano cuando en el Esperanza, hombro. ahora de Muchacho, 17 hoy has años y aprendido la claramente lección inspirada más por su importante del hermano, danzón. subió al escenario. ¿Cuál, maestro? Este poema está Que la dedicado música a mi no hermano es solo Miguel, para anunció, divertirse. quien me Es para enseñó que los cambiar el héroes mundo. no son personas Lupita perfectas, corrió hacia sino ellos, personas que eligen con las hacer lo mejillas correcto sonrojadas cuando por es el baile y difícil. la emoción. Hermano Chava, mío, Doña guardián Carmen de palabras, dice que van a escribir que encontraste sobre luz en la nosotros en el oscuridad periódico. más profunda, Carmen se acercó que con su cambiaste el libreta llena metal de frío notas. de la violencia No solo van a por la escribir calidez sobre dorada ustedes, de la esperanza. van a escribir sobre Eres todo lo que la pasó prueba aquí, viviente sobre cómo una de que comunidad todos merecemos se unió una para segunda defender su oportunidad. cultura. Sobre Y de cómo que a dos veces niños la le primera recordaron a una decisión ciudad correcta entera que la belleza es la que puede define florecer en todas las cualquier que lugar. siguen. ¿Y qué va a pasar Cuando con Esperanza ese salón? terminó, Preguntó Miguel Chava. no pudo Ahí contener es las donde entra la lágrimas. mejor noticia. Su hermana había Dijo capturado Roberto, en palabras algo acercándose que él con una había luchado sonrisa por enorme. entender durante años. Hablé con el Al final del desarrollador que evento, quería comprar cuando el los últimos edificio. asistentes se Después marchaban, de todo lo que pasó Miguel se hoy, quedó solo en el después parque, de toda la mirando las atención sillas que vacías recibió y el barrio, recordando todo el decidió camino cancelar la recorrido. compra. Ernesto ¿En se serio? acercó, ¿En serio? cargando las Y últimas más que cajas de eso, materiales. la delegación está ¿En qué interesada en piensas, restaurar el Miguel salón y Ángel? convertirlo en un centro En cultural círculos, oficial. respondió Esteban Miguel. se quedó sin palabras. Empecé aquí, ¿Quiere en decir este parque, qué? jugando Quiere de decir niño que el con Salón Carlos. Tropicana va a vivir Luego de casi nuevo. arruino mi Maestro, vida en las calles con de usted alrededor. como director artístico. Después encontré se mi acepta. salvación en el centro Las lágrimas comunitario a corrieron por unas las cuadras mejillas de del aquí. anciano. Y ahora Claro que estoy de acepto, vuelta en este parque, pero con una pero condición. todo es diferente. ¿Cuál? Que Chava y ¿Sabes Lupita cuál sean es mis la asistentes. diferencia? Que me ayuden a Miguel enseñar sonrió. a otros niños del barrio. La diferencia que el es que danzón ahora tenga sé quién futuro, soy. no Y solo sé que las pasado. decisiones que Los tomamos hermanos pueden se cambiar miraron y no solo asintieron nuestras al mismo vidas, tiempo. sino las Sí, vidas de todos maestro. los que nos rodean. 3 meses después, ¿Y qué vas a hacer Carmen con ese regresó a la colonia conocimiento? Doctores para escribir Miguel un miró artículo hacia de las casas que seguimiento. rodeaban el El parque, Salón Tropicana imaginando había a sido todos los jóvenes completamente que en ese restaurado. momento estaban Las enfrentando paredes las brillaban mismas con pintura decisiones que él fresca. había enfrentado El piso de años mármol atrás. había sido pulido Voy a hasta seguir recuperar su contando esplendor mi original. historia. Y las Voy a luces seguir del techo demostrando creaban que la es misma posible magia de elegir un antaño. camino diferente. Pero lo más hermoso Y voy a era la seguir clase creyendo que que se las desarrollaba palabras en el pueden centro del cambiar el salón. mundo, una Esteban y persona a la Esperanza, vez. ahora Esa oficialmente noche, reunidos como Miguel pareja llegó a de vida y de casa y baile, encontró a su madre enseñaban a viendo las 20 niños noticias. del barrio. El reportaje Chava y hablaba Griego sobre el Lupita, éxito del programa de convertidos en prevención de instructores violencia asistentes, juvenil y mostraba ayudaban a imágenes los del más evento del pequeños con día. los pasos básicos. Estoy orgullosa de ti, ¿Recuerdan la primera mijo, le parte dijo del danzón? Carmen, Preguntaba abrazándolo. Chava a un No grupo de siempre niños entendí de tu 8 camino, años. pero ahora veo La que era el introducción, correcto. donde nos presentamos. Gracias, Yo mamá, me llamo Sofía por y me creer en gusta mí bailar. incluso cuando yo Gritó no una creía niña, en mí mismo. haciendo un giro que la Antes de hizo dormir, tambalear. Miguel abrió Yo su soy cuaderno, Miguel y voy a el ser el mismo que mejor Ernesto bailarín le del había mundo. dado años atrás, Añadió un ahora niño, lleno de historias, tratando de imitar los poemas y movimientos de reflexiones, Chava. y escribió Carmen su última observaba entrada. desde una esquina, Asterisco, tomando hoy entendí notas que la para su redención artículo. no es un destino Su al que primera llegas, historia sobre el sino Salón un camino que Tropicana había eliges ganado recorrer un premio cada nacional día. de periodismo Que el perdón cultural. no es algo que recibes, Pero más importante que sino eso, algo que te das a ti había mismo ayudado al a decidir cambiar la ser vida mejor de de lo una que fuiste comunidad ayer. entera. Y que las ¿Cómo va el segundas artículo? oportunidades no Le son preguntó regalos que Esteban esperas, durante un descanso. sino oportunidades que Increíble. creas con cada Pero decisión tengo una correcta pregunta. que tomas. ¿Cómo sabían Mi que nombre esto es iba a Miguel funcionar? Ángel El Restrepo. anciano sonrió. Fui un joven que No lo estuvo a punto sabíamos, de arruinar su vida, pero sabíamos pero que que tenía eligió que las funcionar. palabras sobre la violencia, Cuando algo es la verdadero, esperanza sobre la cuando viene del desesperación, corazón, el futuro y de sobre que el a pasado. veces todo lo Esta
Esta que es mi necesita una historia. comunidad para renacer Pero más es una importante, chispa, esta una es la melodía, prueba de que todos un tenemos paso una de historia baile. que contar, La y que música nunca es volvió a demasiado sonar, tarde para y que esa Carmen, historia tenga un por final primera vez en diferente al mucho que tiempo, pensábamos que dejó tendría. de escribir, Que mis cerró palabras la lleguen libreta, a quien las levantó necesite. la mirada y Que mi simplemente historia se dejó llevar inspire por a el quien danzón. esté perdido. Porque en esa Y que calle, mi ejemplo en ese demuestre que sí es instante, posible no cambiar, había pasado en el crecer futuro, y solo convertirse el en la ritmo persona eterno que de la siempre esperanza. supimos que podíamos ser. El joven que trocó el crimen por el arte no solo salvó su propia vida, aprendió a salvar vidas con sus palabras. Y esa